Macaro, medicina legal, delito sexual. Se entiende como un crimen contra la integridad sexual de otra persona. Es importante señalar que los delitos sexuales son conductas o acciones reprobadas por la sociedad y la ley que afectan a personas de cualquier edad y sexo, sin su consentimiento o que van en contra de su voluntad. Y estos a su vez perturban su desarrollo sexual, entre los cuales están la agresión sexual, la agresión a niños, el incesto, los atentados al pudor, ultrajes públicos al pudor, violación, entre otros. Esto está establecido en el Código Penal venezolano en el capítulo 1, que trata sobre la violación, la seducción, la prostitución o corrupción de menores y de los ultrajes al pudor. ¿Qué son los actos carnales? Es la relación sexual que tienen dos personas, es decir, la penetración, el acto natural. El propósito del acto carnal con víctimas especialmente vulnerables es el atentar contra la dignidad, la integridad física y la libertad sexual de la mujer, aprovechando su situación de vulnerabilidad. Los actos lascivos. Los actos lascivos son las acciones que tienen por objeto despertar el apetito, es decir, la injuria, el deseo sexual, a excepción de la conjunción carnal. El delito de los actos lascivos está tipificado en el Código Penal en el artículo 377. La esclavitud sexual se entiende como la coacción y restricción de la libertad de personas para la realización de varias prácticas sexuales diferentes, como son la prostitución forzada, la esclavitud sexual individual, la esclavitud ritual, a veces asociadas con prácticas que son religiosas tradicionales, y la esclavitud primariamente con fines no sexuales, donde el sexo es común o permisible. Esto también está tipificado en el artículo 47 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres. Acoso sexual es cuando el acosador presiona e intima de alguna manera a su víctima para obligarla a mantener relaciones sexuales, pero no solamente al acoso sexual, apunta a tener sexo con la persona acosada. También es común que el acosador le dé placer al insinuarse, realizando comentarios obscenos y manosear a su víctima sin pasar a una instancia de contacto carnal. Aspectos anatómicos normales de los órganos sexuales externos. El himen es una fina membrana que cierra el orificio superficial de la vagina. Esta presenta en la mayoría de las mujeres, en la mayoría de las mujeres desde su nacimiento y presenta ciertas aberturas para permitir el paso de la menstruación. La importancia médico-legal del himen. En el estudio del himen adquiere extraordinariamente importancia médico-legal y jurídica en los peritajes, de tal forma que aquí no se le considera una barrera anatómica y una frontera jurídica del delito de violación, sino que pasa que a través del himen o del lugar que debiera ocupar el mismo, no se está frente a una inmisio penis, pero si se atraviesa dicha válvula, se configura el principal elemento jurídico del delito de violación, que es el acceso carnal, el inmisio penis, que se considera necesaria para la consumación de la penetración total o parcial del pene. Los tipos de himen. Podemos encontrar como tipos de himen el anular, el semilunar, el bilabiado, el civiforme, el cribiforme, con puente o con brida, y la agenesia del himen. Tipos de lesiones de la violación. La defloración es la ruptura de la membrana himeneal producida por la penetración del pene en erección. Excepcionalmente, dicha ruptura puede deberse a la acción de un traumatismo o a la acción de un instrumento o por penetración de los dedos. Esto produce cierto dolor y sangramiento. Hay varios tipos, la defloración reciente y la defloración tardía. Lesiones internas en la violación. Presentan signos himeniales, que es la defloración, signos genitales, son lesiones genitales, signos de coito. Entre eso están la presencia del semen, los pelos pubianos, el contagio venéreo, la fecundación. Y también como signos eróticos o de morbosidad, como son mordeduras, estimas unquiales situadas en las zonas erógenas de las víctimas. Conductas sexuales desviadas. Se considera desviada cuando diverge en una gran medida de la norma, y especialmente cuando es peligroso para otras personas. Por lo tanto, son las conductas sexuales desviadas que son difíciles de clasificarlas, ya que estas son cometidas por un mínimo porcentaje de la población y que quien la comete lo oculta. Parafilia
es una recurrente e intensa aparición de fantasías sexuales o conductas que engloban a objetos o animales, niños o adultos que no dan su consentimiento o de producir dolor y sufrimiento a las parejas o a sí mismos. La pedofilia o paidofilia. Esta se define como la atracción o efecto por los niños. Asimismo, otros estudiosos dicen que es la búsqueda del placer sexual con los niños y por otra parte son los actos sexuales de adultos que comprometen a niños. Enfermedades de transmisión sexual y sistema jurídico de lesiones. Estas son infecciones que se adquieren por tener relaciones sexuales con alguien que está infectado. Las causas de las ETS son las bacterias, los parásitos y virus. Existen más de 20 tipos de ETS que incluyen la clamidia, gonorrea, el VPH, el VIH, el SIDA, el herpes genital y el sífilis. Denuncia obligatoria. Se parte del hecho de que el órgano competente es el Ministerio de Salud, el cual exige que estas enfermedades sean notificadas cuando sean diagnosticadas por parte de los médicos o laboratorios, porque es responsabilidad del profesional de la salud y no del paciente reportar casos de estas enfermedades. El aborto. Es la interrupción dolosa del embarazo o el resultado de la expulsión del feto. El aborto, hay varios tipos de aborto. El aborto procurado, que según el artículo 330 del Código Penal manifiesta que la mujer que intencionalmente abortare valiéndose para ello de medios empleados por ella misma o por un tercero, con su consentimiento será castigada con prisión de 6 meses a 2 años. La comprobación de maniobras abortivas criminales. Se puede decir que las maniobras abortivas directas sobre el útero pueden ser la cauterización, que son las que actúan sobre la vagina y superficie del cuello uterino, la dilatación con laminaria, que es donde actúan sobre la cavidad cervical, el curetaje uterino, que actúa sobre la hueva punción y desprendimiento de las membranas. Las complicaciones médicas del aborto. Es importante destacar que en Venezuela existen complicaciones en el aborto, las cuales pueden ser inmediatas, las cuales pueden suceder durante o en los días inmediatos posteriores al aborto y mayores o ocasionando la muerte, lo cual será registrado en diferentes estudios que el aborto es una causa importante de nuestro medio de mortalidad materna. Verificación y certificación médica del aborto. La verificación médica y certificación tiene por objeto certificar el caso que sea determinado, según sea infanticidio o si ocurrió un homicidio involuntario o la supresión del parto. Propuesta de penalización de tipos de aborto. La penalización y legalización del aborto ha causado controversias en Venezuela, ya que es una acción que genera polémicas tanto social, cultural y religiosa, que ha generado diversos criterios referentes al tema, entre los cuales están los que defienden la despenalización, que apelan al carácter privado de todo lo que tiene relación a lo que es la sexualidad y por consiguiente también al embarazo. Por otra parte están los que se muestran a favor del aborto, considerando un delito en cuanto supone la muerte de un ser vivo, de cuya vida no puede disponerse libremente. ¿Cuándo sería el contagio de una enfermedad sexual? Un delito. Aunque la actividad sexual del ser humano, como manifestación íntima y soberana de su libertad, no puede estar sometida al principio de regulación estatal. Lo que es cierto es que el panorama no es el mismo cuando se está frente a conductas que de forma intencionada o prudente traen como consecuencia la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Frente a esto, el derecho penal no puede evitar que se extienda las enfermedades de modo fortuito o mediante conductas permitidas, pero sí puede intervenir sancionando aquellas formas de transmisión que supongan conductas criminales. Pero ¿cuándo puede considerarse delictiva las enfermedades de transmisión sexual? ¿Qué delito tiene que aplicar cuando efectivamente se ha contagiado a otra persona? En primer lugar, hay que decir que las enfermedades de transmisión sexual es delictiva cuando el sujeto que conoce de su padecimiento no se lo comunica a su pareja y realiza el acto sexual deseando contagiarlo, es decir, lo cometió con dolo, o confiado de que no se produzca la transmisión del virus al usar protección. Esto es imprudencia. Por el contrario, no será delictivo el contagio cuando se produzca de modo fortuito, cuando el sujeto no sabe
ni tiene razones para sospechar que está infectado, o cuando la propia víctima consiente con su libre y espontánea voluntad al riesgo de infección. Gracias.